Alicea al arco. ¡Gol! Alicea, doblete. ¡Gol! ¡Gol del Ciclón! ¡Gol! De Cerro Porteño, Cerro. Alicea, la figura criticada hasta hace una semana por un expresidente del club, lo tildan de gordito y forma parte de dos triunfos consecutivos, claves en estas últimas dos fechas. El primero, para ganar por fin un partido complicado frente a su gente. Esto sucedió el miércoles pasado contra el 2 de mayo. Y el segundo, para ganar por fin un superclásico. Se corta una racha negativa de Cerro, perdía por 2 goles y aparentemente lo va a ganar sobre el final a los Ciclón. Frase nunca dicha anteriormente. Alicea y un doblete. El goleador inesperado para muchos le da después de un tiempo importante el triunfo a Cerro Porteño en un superclásico. Los hinchas franqueados comienzan a retirarse. Los azulgranas quieren quedarse a vivir aquí en el Alto Paraná, porque en este estadio el Ciclón corta una racha de más de 3 años. Alicea y el triunfo azulgrana sobre la hora. Cerro Porteño 3, Olimpia 2. Marcos Caballero. Gordo sí, pero gordo es el aporte que le hace a su equipo Alicea con un doblete espectacular. ¡Qué golazo! En la tarde de los golazos, Alicea decía, lucía mejor anímicamente Cerro Porteño, y lo que son los golpes anímicos justamente. No se repuso nunca Olimpia de esos golpes que recibió uno detrás del otro en este partido. Aparece Alicea con mucha movilidad, con ganas de jugar, mostrándose para sus compañeros. Es cierto, flojita la marca allí, pero eso le importa poco a él. Se movió bien, se acomodó, le pegó con la parte interna del pie derecho, lejos de las posibilidades de Gastón Olveira, que se extendió cuán largo es, nada pudo hacer. Golazo del Ciclón para ponerse en ventaja con el aporte gordo de Alicea. Federico Villalba. Nada más dice el árbitro, el superclásico después de más de 3 años se pinta de rojo y azul. Cerro Porteño quebró la racha, un partido sin poder ganar a su clásico adversario. Alicea, la gran figura, Alexis Martín mantuvo vivo a Cerro Porteño en momentos complicados del juego. Un superclásico cambiante por cómo se dio todo, un penal fallado, situaciones puntuales que permitían pensar que no había forma que Olimpia se le escape, que la racha positiva continuará hacia los de para uno. Sin embargo, todo cambió a partir de otras situaciones puntuales. Importantísimo Alicea, termina siendo un gran goleador, por lo menos en estos últimos partidos. Jugador clave y autor de los goles importantes para que el Ciclón disfrute de manera solitaria de la punta del Clausura. Alicea, la gran figura, autor de 2 goles, 2 agónicos goles. El Ciclón en lo más alto del Clausura y por fin pudo volver a ganar un superclásico. Resultado final en Ciudad del Este, torneo Clausura fecha 6, victoria 3-2 de Cerro Porteño. Presentamos el comentario final. Adelante, Marcos. Y bueno, por esto es que nos gusta tanto este deporte, por las situaciones cambiantes, por lo impredecible que terminan siendo las cosas a veces. Cuando llegaba aquel golazo de Rodney Redes, hablábamos incluso de que había que cerrar el estadio, pero quedaban todavía 30 minutos y poquito. Y comienza a cambiar Cerro Porteño. Decíamos, el equipo necesita cambios, necesita, gente fresca, gente con ganas de cambiar, de torcer la historia, y vaya que lo lograron. Lo ganó bien Cerro Porteño y más que nunca puntero del campeonato Clausura, señor Federico Villalba. Cerramos, Marcos. Gracias, hasta la próxima.